¿Será que estás cometiendo un error imperdonable? ¿Será que lo que estás haciendo para aumentar tu testosterona puede perjudicarte en el futuro? Hoy en día, hay mucha gente usando un medicamento, una pastilla o incluso media pastilla al día que puede disparar tu testosterona, llegando a 1000 de testosterona, pero esas personas no saben la consecuencia que hay detrás de eso. Entonces, te voy a explicar en este video cuál es ese medicamento que con medio comprimido al día o medio comprimido en días alternos puedes llegar a 1000 de testosterona, pero tiene consecuencias. No todo es gratis. Así que quédate conmigo hasta el final para que sepas cuál es ese medicamento, sus consecuencias y la forma de usarlo. ¿Vamos al video? Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo. Trabajo mucho en el área de andrología, especializado en salud sexual masculina. Si quieres agendar una consulta, una evaluación conmigo, enlace está en la descripción y código QR en la pantalla. He recibido cada vez más pacientes aquí que toman medicación basada en YouTube. Yo, por ejemplo, produzco contenido bastante tiempo. Estoy seguro de que tú, que me sigues o que estás empezando a seguirme, se genera una credibilidad, confianza, autoridad. Tú, oye, el doctor Mateus, ya vi varios videos, parece un tipo buena onda, tal vez haga lo que él dice. Pero chicos, esa no es la mejor manera de hacerlo. Sé que ayudamos trayendo información y para mí es orgullo contigo, tenerte conmigo como espectador, pero no es la mejor forma de hacerlo. Tenemos que evaluar desde el punto de vista individual. Y si empezaste a tener síntomas, de baja testosterona, ya estudiaste, o entonces estás viendo este video por primera vez, vas a sentir lo que pasa cuando tu testosterona empieza a bajar. Vas a sentir síntomas físicos, ¿no? Primero es físico, cansancio, fatiga muscular, dificultad para ir al gimnasio, dificultad para levantar ese peso que levantabas, dificultad para ganar masa muscular, dificultad para adelgazar. Entonces, síntoma físico, eventualmente puedes pasar a síntomas cognitivos, memoria, atención afectada, concentración afectada, insomnio, irritabilidad y después síntomas sexuales, principalmente la disminución de la libido, deseo sexual hipoactivo, que es el término técnico. Y por último, incluso la disfunción eréctil también puede ser causada por la caída hormonal. Dicho esto, estoy seguro de que estás ahí pensando, caramba, yo tengo todo eso, seguro que es testosterona. Y sin hacerte ningún examen, empiezas a tomar medicamentos. Tomar testosterona, ¿no? Aplicarse inyecciones intramusculares es más complicado porque necesitas receta para comprar en la farmacia y tienes que tener contactos. Incluso se puede conseguir en el mercado clandestino, pero mucha gente no quiere recurrir a eso. Entonces la persona ya se queda medio limitada sin poder conseguir las inyecciones y empieza a buscar alternativas. Y de hecho existe una alternativa muy buena para eso, que es el citrato de clomifeno, el famoso Clomid o Indux en la farmacia. En la farmacia vienen comprimidos de 50 miligramos. ¿Pero qué demonios es ese tal de clomifeno? Tú que estás llegando ahora, que nunca has oído hablar o que ya has visto algunos videos, básicamente es otra estrategia para aumentar tu testosterona. En vez de darte testosterona, el clomifeno actúa en tu hipófisis y aumenta la producción de LH por parte de la hipófisis. En realidad engaña a la hipófisis. Tu testosterona va aumentando. Teóricamente, la hipófisis debería entender que la testosterona está aumentando y disminuir el estímulo al testículo. Oye, ya hay mucha testosterona, no necesito estimular este testículo. Voy a dejar de producir aquí mi LH. LH es la hormona luteinizante a tu testículo y estimula la producción de testosterona. La hipófisis, a medida que aumenta la testo, disminuye la producción de LH y disminuye tu producción de testosterona. Así sigue ese control. ¿Qué hace el clomifeno? Engaña a la hipófisis, va aumentando tu testosterona y la hipófisis, en vez de parar el LH, al contrario, aumenta la producción de LH. Entonces va estimulando cada vez más tu testículo y aumentando cada vez más tu testosterona endógena producida por ti mismo. ¿Cuál es la ventaja de este método? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no te estás inyectando, no estás inhibiendo tu eje hormonal, que es lo que hace la testosterona exógena. Si empiezo a darte testosterona de afuera hacia adentro, ya sea inyectable o por cualquier otra vía, tu cuerpo va a entender que no necesita producir más. Tu hipófisis va a dejar el LH en cero, va a dejar de producir LH y tu testículo va a dejar de producir testosterona, pudiendo o no tener secuelas en el futuro en relación a eso. Entonces el clomifeno evita esa paralización de tu eje, evita esa posible secuela en tu eje. Pasas a producir más testosterona proveniente de tus testículos. Y ahí, obviamente, poco a poco vas aumentando tu producción de testosterona. No es como inyectar testosterona que sube en 2 o 3 días, ¿verdad? Más o menos en 4 semanas, 3 a 4 semanas, ya tienes el resultado del laboratorio, ya tienes un aumento de la testosterona. El resultado clínico tarda un poco más, así que viene después, anota lo que te estoy diciendo. Entonces, el clomifeno es diferente a ponerse una inyección de testosterona. Tarda más en aumentar tu testosterona y aún más en que experimentes los beneficios clínicos. La mejoría clínica
que te motivó a buscar tratamiento para aumentar la testosterona, muchas veces se da entre 2 a 4 meses de uso, pudiendo llegar hasta 6 meses. El hecho es que los estudios que demostraron el beneficio del clomifeno usaron dosis de 12,5 a 50 miligramos por día. Si el comprimido es de 50, si tomas medio comprimido en días alternos, alcanzas la dosis de 12,5 miligramos por día, que muchas veces es suficiente para aumentar tu testosterona. Vas a aumentar la testosterona en más del 90% de los pacientes, pero la mejoría clínica ocurre en alrededor del 70%. Algunos estudios incluso mostraron menos, pero la mayoría, cerca del 70% de los pacientes, tendrán mejoría clínica con el uso de clomifeno. No es lo mismo que ponerse una inyección de testosterona. 1000 de testosterona de Durateston es una cosa, 1000 de testosterona de clomifeno es otra. Carajo, ¿por qué? ¿No es todo testosterona? El laboratorio mide todo como testosterona, pero la testosterona sintética de la inyección tiene una afinidad mucho mayor por su receptor androgénico, que es donde la testosterona va a actuar y que está distribuido por todo tu cuerpo. Está en el músculo, está en el hueso, está en el cerebro. Hay receptores de testosterona androgénicos distribuidos en tu cuerpo y la testosterona sintética como Durateston y Deposterón tiene una afinidad mayor por ese receptor, así que la persona se siente muy diferente que con clomifeno. El clomifeno es tu testosterona bioidéntica, tu propia testosterona, no externa. Tiene una afinidad basal normal por el receptor androgénico. Ese es un factor, porque mucha gente que cambia de uno a otro siente, pucha doctor, el examen está bien, altísimo, igual que con Durateston, pero no me siento igual. Es una cuestión de afinidad por el receptor. Entonces, captaste la diferencia. ¿Cuál es el peligro de tomar clomifeno? Lo compras sin receta, vas a la farmacia y lo compras. Y empiezas a tomarlo aquí basado en el video. El principal efecto secundario del clomifeno, hay efectos secundarios visuales como visión borrosa o disminución de la agudeza visual, pero esto, aunque esté en el prospecto, es rarísimo. Nunca he visto a nadie eso, ¿entiendes? Siendo muy honesto con ustedes aquí. Puede ser que tú lo hayas tenido y si lo has tenido, coméntalo. Yo nunca he visto un paciente, nunca tuve que interrumpir el tratamiento por eso. Debemos monitorear el estradiol, su aumento, la hormona femenina. El clomifeno puede llevar a un aumento del estradiol porque aumenta la testo y parte de tu testosterona se convierte en estradiol, un proceso llamado aromatización. Si eso ocurre en exceso, también podemos usar un antiaromatizante. Y hay que estar atentos, ¿no? Siempre hay que monitorear porque el antiaromatizante no se puede dejar para siempre. Entonces, el aumento del estradiol es el principal efecto secundario al que debemos estar atentos. El estradiol es una sustancia procoagulante, incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda y todo eso. Es bueno recordar que los estudios a largo plazo usando clomifeno, hoy en día tenemos estudios de seguimiento de 3 años, de 7 años, que siguieron al paciente. Y cuando hay un seguimiento, el riesgo de trombosis se vuelve muy pequeño, ¿no? Paciente bajo control. No es como tú, que lo tomas sin seguimiento, así que no te prometo nada a ti que lo tomas sin control. Estoy hablando para la persona que se hace el seguimiento, el riesgo se mantiene muy bajo, porque si notas que aumentó el estradiol, usas una antiaromatasa y todo lo demás, y así dejas todo mucho más controlado. Y hoy en día, el hecho es que el Clomid, el clomifeno, el Indux, es un tratamiento para el hipogonadismo, pudiendo tomarse durante largos periodos, incluso puedes usarlo de forma continua en algunos casos. Voy a dejar aquí un video en el que comparo más específicamente el clomifeno o la inyección de testosterona. Hasta el próximo video.